Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Qué gozo que estén ustedes con nosotros aquí en su programa favorito, Voz de Victoria, que llega a ustedes como una cortesía de Freeport Bible Center y mi persona, Carlos Luis Vargas. Estamos aquí para bendecirlo en esta ocasión y sabemos que la palabra que vamos a compartir, que es de actualidad, quitará de su corazón muchas dudas, temores, ansiedades, que seguramente usted está viviendo con todas las cosas, el quehacer diario y las cosas que están pasando en nuestro planeta en el momento presente. Pero Dios siempre tiene la respuesta y Dios nunca llega tarde. Él de antemano ha declarado lo que va a acontecer. Así que quédese en sintonía hoy de Voz de Victoria, porque vamos a compartir con usted vislumbre profético. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Una de las noticias que está ocasionando en la gente, pues no solamente pánico, temor, ansiedad por la repercusión, no solamente política, pero también la repercusión económica que estas cosas tienen en el mundo, es la invasión de la nación de Rusia, la potencia de Rusia, a la nación de Ucrania. Ucrania es una nación que está entre Rusia y Europa, así que es la puerta de Europa para Rusia. Y literalmente mucha gente pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Tiene esto algo que ver con los eventos del porvenir? ¿Tiene esto algo que ver con las cosas que van a suceder en los últimos días? Y muchas personas están ansiosas porque las cosas literalmente cada día se ponen peor. Mas yo quiero hablarle un poquito a usted de cómo Dios tiene todas estas cosas ya planificadas. Yo entiendo claramente que cuando pasamos esos 3 años de COVID, que comenzó en el 2019, y comienza el COVID a invadir el mundo, yo entendí claramente que el COVID-19 no era otra cosa que una de las plagas mundiales de las que habla el libro de Apocalipsis. Y digo plagas mundiales porque anteriormente las plagas eran regionales. Las cosas sucedían en una nación, sucedían en una región, afectaban esa región, pero ahora lo del COVID-19 fue algo totalmente diferente que nunca tuvo precedente en la historia de la humanidad, porque la nación, no solamente de Estados Unidos, sino todas las naciones del planeta, grandes y pequeñas, ricos y pobres, todos se paralizaron ante el ataque del COVID-19, un enemigo invisible casi, diminuto, pero mortal. Y literalmente detuvo la economía, detuvo la gente, detuvo las escuelas, detuvo los empleos, detuvo todas las cosas. Todo quedó allí detenido hasta que toda esta plaga pasara. Y vimos catástrofes tremendas, entierros masivos, fosas comunes, hasta en lugares como Nueva York, que nunca se pensó que algo como eso podía ocurrir. Entonces claramente entendemos que estamos en tiempos peligrosos. Si ponemos a pensar un poquito,
en 1948, el 14 de mayo, fue una puerta que se abrió a un umbral profético que literalmente marca desde ese tiempo en adelante los eventos de los últimos días en la profecía. Porque Cristo profetizó en Mateo capítulo 24. Él dijo claramente, cuando ustedes vean la higuera que rebeldece y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que estoy cerca o a las puertas. ¿De qué estaba hablando Cristo? Él estaba hablando allí en Mateo capítulo 24, literalmente de guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia y toda suerte de señales que apuntan a que estamos en el fin de los tiempos. Nosotros los cristianos sabemos que el fin de los tiempos no va a ser derrota para nosotros. Sabemos que será victoria. Por eso Cristo dijo claramente, la señal de que ustedes están en los últimos tiempos es cuando ustedes comiencen a ver todas estas cosas, pero la señal principal, la puerta para todas estas cosas es que Israel, la higuera, porque Israel es la higuera en la profecía, que la higuera retorne a su tierra y rebeldezca y sus hojas broten. Ustedes van a saber que el tiempo está cerca, que estoy a las puertas. Eso literalmente aconteció, como dije anteriormente, en el 1948. Hoy estamos en el 2022. Literalmente la Biblia marca una generación entre 70 y 80 años. La Biblia dice en los tiempos de los hombres son 70, en lo más robusto 80. Y es decir que esa es la marca de una generación para este tiempo en que estamos viviendo. Y si usted toma al 1948 y le pone 80 años, que es lo máximo, estamos hablando del 2028. Quiere decir que estamos en un tiempo profético, en un tiempo donde estas cosas tienen que ocurrir y ocurrirán, porque Dios así lo ha establecido. Y yo no estoy diciendo con esto que estoy poniendo tiempo a una cosa ni a la otra, porque nadie lo puede poner, porque Cristo fue claro cuando dijo que estas cosas están en la potestad del Padre, que el día y la hora del retorno de Jesucristo a la tierra por su iglesia, nadie lo sabe. Cristo dijo, ni siquiera yo. Esto está en la potestad de mi Padre. Entonces nosotros no estamos de ninguna forma tratando de establecer tiempo, pero estamos diciendo las señales nos guían a saber que estamos cerca de los últimos tiempos. Muy importante, yo quiero decirle algo, que las señales de que estamos en los últimos tiempos no solamente fue la señal de la higuera, pero de ahí en adelante las cosas comienzan a suceder de una manera acelerada. Una de las señales importantes que nosotros tenemos en el mundo es que el Señor dijo que en los últimos días la ciencia se aumentaría. Y es interesante que yo siempre he pensado que hasta hace un siglo las calles se alumbraban con antorchas, aún en Nueva York. No había luz eléctrica, no existía, no se había descubierto el bombillo, no se había descubierto teléfono, no se había descubierto el internet, no se había descubierto ninguna cosa. Todas estas cosas son descubrimientos que ocurrieron en el último siglo. Pero ¿cuánto tiempo tiene el mundo de fundado? De acuerdo a nosotros los creyentes, más de 6,000 años. Entonces, literalmente, que se haya acelerado todo esto en los últimos días, básicamente menos del último ciclo, indica de que estamos en los últimos tiempos. Ya volvemos, no te retires. Esto está interesante y te va a bendecir y te va a abrir el entendimiento para que entiendas que el Señor tiene todo fríamente calculado. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una generación superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual,
y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com. Estamos hablando de los eventos de los últimos días. Estamos hablando de las cosas que están aconteciendo y especialmente dentro del marco de la invasión de Rusia a Ucrania y todas las cosas que se desatan a raíz de este acontecimiento que literalmente está causando conmoción en el mundo. Soy Carlos Luis Vargas y estoy aquí para compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en los últimos días. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 4, él dice allí claramente que a nosotros, a los creyentes, porque ya sabéis que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y esto es muy importante. Cuando la gente diga paz y seguridad, dice el apóstol Pablo, vendrá la destrucción repentina como a la mujer le llegan los dolores de parto y no escaparán. Y esto es una sentencia para el mundo en los últimos días. Sin embargo, el verso 4, el apóstol Pablo lo dirige a nosotros, la iglesia. Dice, mas vosotros, hermanos, ustedes no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta? Dios le ha puesto señales en el camino para la iglesia. Y las señales están en su santa palabra, en la palabra de Dios. No en las noticias que vemos alrededor. No en lo que dicen los noticieros, que algunos son ciertos y otros son falsos. No en las especulaciones de las redes sociales. La verdad está en Dios, está en Jesucristo y está en su palabra. Y el Señor dice claramente que nosotros no estamos en tiniebla, sino que estamos en la luz. Lámpara es a mis pies su palabra, dice la Escritura, y lumbrera a mi camino. Entonces el Señor nos dice, estás en la luz y como estás en la luz, tú puedes entender porque no estás en tiniebla para que aquel día no te sorprenda como ladrón. Otra de las cosas interesantes en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, es que la Escritura es clara cuando dice, hablando que las cosas reveladas pertenecen a Dios, a los hombres, pero las no reveladas pertenecen a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que el Padre puso en su sobra potestad y que ningún hombre, por mucho que estudie la Biblia o estudie libros o ciencia o los astros, no importa lo que haga, nunca las podrá descubrir. Sin embargo, las cosas necesarias para estar preparado para lo que viene y para ser instrumento de Dios aún en los peores tiempos han sido reveladas por Dios y están en la Escritura. Y es de esas cosas reveladas que yo te quiero hablar a ti en este programa y en el próximo que vamos a hacer y quizás un tercero, porque quiero revelarte las cosas que el Padre ha revelado. Lo que no ha revelado, pues nadie lo sabe, pero las cosas reveladas es importante conocerlas, porque esto nos va a ubicar a nosotros en un contexto correcto, en terreno sólido y va a remover el temor, la ansiedad y nos va a consagrar para esperar el retorno de Jesucristo. Muy importante. Estaba leyendo artículos esta semana de diferentes autores cristianos que hablan acerca de los acontecimientos que están pasando, especialmente esa guerra en Ucrania. Y todos ellos, casi todos, apuntan estos acontecimientos a Ezequiel capítulo 38 y 39, también a Apocalipsis 19, al libro de Daniel de las 70 semanas, un sinnúmero de escrituras que son comunes y son clásicas para entrelazar y entender lo que está aconteciendo. Ahora, uno de esos artículos me llamó la atención y es el artículo del doctor Roger Barrier. Es un artículo titulado Gog y Magog. ¿Quiénes son y qué tienen que ver con los últimos días? Y esto es lo que yo quiero enfocarte, porque es importante entender el papel de Rusia en la profecía. Una de las cosas que debo decirte es que yo no veo grande actividad de Estados Unidos en la profecía. Cuando leemos la profecía, leemos las naciones y todas las naciones que intervienen, Estados Unidos está prácticamente invisible, con excepción a que Estados Unidos es el águila que toma los retoños de la higuera y los lleva consigo a su país.
y los planto a través, que es lo que hizo Estados Unidos con los judíos que vinieron a Nueva York y que hoy son el contingente que literalmente influencia las decisiones que se hacen aquí a nivel nacional, no solamente de Nueva York. Yo nunca he visto un país del mundo, aquí en Estados Unidos, que tenga la influencia que tienen los judíos, porque los días fiestas judíos, el gobierno federal los celebra y hasta oficializó algunos de ellos, imagínense. Ahora, ¿cuándo van a hacer un día de fiesta, por ejemplo, dominicano aquí en Nueva York? ¿O cuándo el gobierno federal va a reconocer un día de fiesta guatemalteco, hondureño o salvadoreño? No, de ningún país, pero sí de Israel, porque Israel es una nación que literalmente marca el destino profético del mundo, especialmente de los últimos tiempos. Entonces, Estados Unidos no se vislumbra en la profecía como una nación de vital importancia, aunque sabemos que es aliada de Israel y que defiende a Israel, y creo que hasta el final de los tiempos la va a defender. Pero pongamos eso a un lado y miremos lo que está aconteciendo hoy, la profecía. Pero antes de eso, yo quiero que usted entienda 5 cosas importantes antes de usted acercarse a la profecía, para que usted no se confunda, para que usted entienda por qué usted debe conocer estas cosas. 5 elementos importantes. El número 1, Dios ha escogido no darnos todos los detalles acerca de los últimos días. Y como dije anteriormente, lo secreto pertenece a Dios y lo no secreto pertenece a los hombres. Entonces nosotros debemos entender eso como en primera instancia, que hay muchas cosas que pertenecen solamente a Dios, no a nosotros. No ha sido revelado a nosotros ni a nuestros hijos. Número 2, cuando leemos escrituras como Ezequiel 38 y 39, como Apocalipsis 19 y muchas más, descubrimos que entender los hechos bíblicos de los últimos días es bastante difícil. Yo voy a volver y voy a continuar hablando sobre esto, porque es importante, y luego vamos a entrar en materia de lo que está aconteciendo hoy. Quédese conmigo. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador, y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas, un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Estamos hablando de los eventos de los últimos días, un vislumbre profético. Y dijimos que hay varios elementos, 5 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta antes de acercarnos a la profecía para tratar de descubrir lo que Dios quiere que nosotros entendamos en relación a los eventos de los últimos días que afectarán al mundo y también a usted como iglesia de Jesucristo. Aunque yo sé que hay diferentes corrientes teológicas en cuanto a escatología y mucha gente piensa que la iglesia se irá antes de todos estos problemas, pero literalmente aquí estamos en medio de los problemas, las dificultades del mundo, las plagas, las pestilencias, y aquí está la iglesia para hacer una obra extraordinaria antes del retorno de Jesucristo. El tercer elemento, ya hemos mencionado 2 anteriormente, el tercer elemento es que la nación de Rusia, llamada en la profecía, oiga bien, Gog y Magog. La gente, ¿quién es Gog y Magog? Rusia. En la profecía, Rusia juega un papel fundamental en los eventos del fin. Por eso es que vamos a hablar de Rusia en este programa y en los que siguen. Muy importante. Si Cristo tardara, es posible que esta nación tenga otro nombre, porque bíblicamente, proféticamente, vamos a ver que Rusia va a hacer una alianza con diversas naciones. Y es interesante que las naciones que la profecía señala son naciones hoy que son naciones terroristas y contrarias al propósito del mundo libre. Y es interesante que Dios profetizó sobre esto, hablando de esto por Ezequiel, y estoy hablando que esto fue unos 2500, 2600 años antes del tiempo nuestro ahora. Ahora, ¿cómo esto está en la Escritura? Porque Dios todo lo sabe y todo está calculado por Dios. Número 4, la razón por la cual Dios nos motiva a estudiar la profecía y los eventos del fin es para
incentivarnos, oiga bien, a vivir en santidad, a vivir una vida limpia, a vivir una vida correcta, entendiendo que el tiempo se acerca. Por eso Dios es claro en la Escritura cuando dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Dios va a separar el trigo de la cizaña. Cristo habló de esto, de la separación del trigo y de la cizaña. Y dijo que no sería mientras el trigo va creciendo, sino sería cuando el trigo alcance su máxima altura. Entonces será el día de la cosecha y Dios separará el trigo de la cizaña, porque Dios no puede extraer la cizaña de medio del trigo cuando el trigo está pequeño, porque arrancaría el agricultor el trigo junto con la cizaña. Pero cuando llegue el tiempo, el trigo se espiga por encima de toda cizaña y es fácil distinguir y cosechar el trigo y arrancar y quemar todo lo que queda abajo. Entonces es muy importante entender estas cosas, que Dios quiere que nos muestre estas cosas para que nosotros entendamos cuál es el tiempo del fin, nos limpiemos y vivamos en santidad antes de que suene la trompeta. Y número 5, y finalmente, ¿por qué estudiamos profecía? Porque debemos planificar nuestras vidas como si Cristo viniera en 1000 años. Aunque sepamos que viene pronto y es que es posible que venga en los próximos 30 segundos, pero debemos vivir como si viniera en 30 segundos, pero planificar nuestra vida y trabajar como si viviera en 1000 años. Y es importante esto, que sigamos trabajando, predicando, levantando escuelas, guarderías, programas, que sigamos nosotros haciendo el bien a los pobres, al desvalido, al necesitado, que sigamos predicando y ganando almas en las naciones. ¿Por qué? Porque bienaventurado el siervo, dice la Escritura, que cuando su Señor llegare, está hablando del tiempo del fin, de la venida de Cristo, o el rapto de la iglesia, que cuando su Señor llegare, lo encontrare haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Trabajando, laborando, haciendo la obra del Señor en medio de los eventos del fin. Necesitamos seguir trabajando. Este es un tiempo no para aflojarse y guardar cosas y atrincherarse y esperar que Cristo venga. Es un tiempo para seguir dando, celebrando a Cristo, sembrando, ayudando al pobre, al necesitado, porque al fin y al cabo, ¿quién nos va a sostener? Es Dios que nos va a sostener. Recuerde que en el libro de Apocalipsis habla que en medio de las crisis no habrá hambre, no habrá comida, habrá hambruna en la tierra, habrán dificultades, pero a los de Dios, a los que son de Dios, el Señor los sostendrá, los guardará y los protegerá en medio de la crisis. Yo creo que nosotros, la iglesia, tenemos la mejor garantía y el mejor seguro en medio de la crisis, que es que nuestro Dios Todopoderoso reina y que los eventos del fin solamente son el camino que Dios ha trazado y ha pavimentado, porque todo está ordenado por Dios para llevarnos al fin nuestro, a la bendición de ser iglesia de Jesucristo. Así que no se desespere, no se desanime. Cristo dijo, cuando veáis todas estas cosas, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En la próxima programación yo voy a hablar de Gog y Magog, y voy a hablar de todas las naciones que se van a unir a ella, y voy a hablar de las guerras que van a acontecer de aquí en adelante, y quizá esta es la primera de una de ellas. Y es importante entender que estas cosas están a punto de acontecer. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Tú debes consagrarte, poner tu corazón en el Señor, entregar tu vida al Señor si no se la has entregado. Y si conoces a Dios, afírmate. No vivas vida como quien vive en dos terrenos. Entrégale todo a Dios y santifica tu vida. Todas estas cosas que estamos hablando también las puedes obtener llamando al ministerio, al teléfono que está en pantalla, al 516-546-2020, y con gusto te mandaremos una copia de esta grabación por un costo significativo. Entonces, levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta audiencia que me ve hoy no será parte de la audiencia que andará, Señor, de un lugar a otro, confundida, porque las naciones andarán de un lugar a otro. Pero tú tienes claridad, tú no estás en tiniebla. Ese día no te sorprenderá como ladrón, porque la luz de Cristo está en tu vida. Yo declaro que para salvación te escogió el Señor, y no para perderte y no para destrucción.
tus hijos se salvan contigo. Declaro que tú estás en el arca correcto, en el arca de la salvación. Te bendigo, tu amigo Carlos Luis Vargas, que se despide. Hasta la próxima. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.